Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bueno, uno contestó, quiere decir que me escucha. Sí, se lo escucha, profe. Bueno, somos 37 hasta ahora, 38. Les dije que íbamos a dar anticonceptivos y bueno, es un tema que realmente está bueno, es interesante. Yo creo que si bien todos están más o menos familiarizados con lo que es el tema, hay algunos detalles que puede ser que no lo sepan. Tampoco quiero decir que yo me conozco todos los detalles, pero hay algunas variantes que está bueno escucharlas y por ahí son novedosas. En realidad el título del tema es terapia hormonal femenina, porque estos medicamentos no se usan exclusivamente para la anticoncepción, indicaciones que también las vamos a ver. Empezamos y decimos que los anticonceptivos son fármacos cuya función es evitar temporariamente la síntesis de óvulos en la mujer, la creación, la fábrica de óvulos, digamos. Quieren unirse, los vamos a admitir. Temporariamente, porque suspendiendo el tratamiento, esto puede revertir y los ovarios vuelven a trabajar de la manera natural, para los que están preparados. El otro objetivo la otra indicación que pueden tener estas drogas es para regularizar los ciclos hormonales. Hay una gran cantidad de mujeres que tienen irregularidad en su ciclo hormonal, lo que habitualmente se conoce como el periodo. Eso puede ser que no sea regular, puede ser que haya amenorreas, que son las faltas de menstruación, la falta de metrorragia. Puede ser que la metrorragia dure mucho tiempo y que sea muy abundante y que sea muy molesta. Es decir, hay infinidad de variables que hacen irregular el ciclo femenino y que con la terapia de anticonceptivo, con la terapia hormonal, eso se puede corregir y darle una comodidad a la mujer que realmente, cuando no la tiene, se da cuenta de lo importante que es. Camila Ferreira. Para que entendamos bien todo, empezamos hablando de lo que es la fisiología femenina desde la adolescencia, desde la niñez, en algunas cosas, y cómo se va transformando hasta que llega a tener un ciclo que conocemos como normal. La adolescencia femenina está definida como una serie de cambios que aparecen en el aparato reproductor de la mujer. Esos cambios, ¿quieren preguntar algo? No, bueno. Esos cambios tienen varios... ¿Cómo? Los cambios son producidos por la concentración diferente de hormonas en la sangre y eso provoca una madurez, o sea, un envejecimiento, un hacerse adulto con el ciclo que va a estar gobernado por 3 elementos que ya los vamos a mencionar. En esta etapa, la mujer empieza a entender lo que es la sexualidad. El hombre también tiene la etapa esta durante la adolescencia, pero no está mediado por esta serie de cambios hormonales tan importantes, tan imprescindibles, que son los que presenta la mujer.
Entonces, la adolescencia, todos sabemos lo que es y en qué etapa más o menos puede aparecer. Comienza. Para empezar a hablar de todos los cambios, vemos la adrenarquia, que es la primera etapa de la pubertad femenina, que la tenemos entre los 7 y 8 años más o menos. Las hormonas sexuales están apareciendo en el cuerpo de la mujer, de la nena en este caso, a través de sus glándulas suprarrenales. Acuérdense que las glándulas suprarrenales tenían corteza y médula, y la médula fabricaba adrenalina, la corteza corticoides, y parte de las células que están incluidas en la médula van a liberar testosterona y andrógenos que son imprescindibles para la síntesis de las hormonas femeninas después. La segunda etapa es la telarquia, que está entre los 9 y 11 años aproximadamente, en donde empiezan a verse los primeros cambios físicos de la mujer, consecuencia de los cambios hormonales. Empieza el vello púbico, empieza a tener una distribución de grasas diferente a la del hombre, y empiezan los primeros cambios, puede empezar a tener un cierto agrandamiento de la mama, comenzando por el pezón, etcétera, etcétera. La piel también es diferente en la mujer que en el hombre. La piel de la mujer, a consecuencia de los cambios hormonales, se hace más fina que la del hombre, y eso la hace más suave a la vez. La tercera etapa es la menarquia, y para muchos autores es la última etapa que corresponde a la pubertad femenina. La menarquia es la primera menstruación, el comienzo de la menstruación. Viene la historia es del principio de mes, en otro idioma que no es el nuestro, y está marcada entre los 10 y los 16 años. En este momento aparece el primer sangrado, que en realidad no es sangre lo que sale, y ya lo vamos a explicar bien, pero definimos menarquia como el primer sangrado de originado en el aparato reproductor femenino y sacado hacia afuera del organismo, obviamente a través de la vagina. 10 a 16 años es donde aparece la menarquia. Y 10 meses después de la menarquia, o sea, 10 meses después de la primera menstruación, va a aparecer la primera ovulación. O sea, los ovarios van a fabricar la célula que se va a encargar de la reproducción en la mujer, más o menos, poco menos de un año después de la primera menstruación. Algunos autores incluyen el término sexarquia como la primera relación sexual, el comienzo de la actividad sexual, del tipo que sea, del tipo que se les ocurra, del tipo que la persona elija, y no le ponen un parámetro cronológico sobre la vida, sino que lo definen como algo individual y que cada persona lo puede tener a la edad que lo tenga por las causas que sean. Hay una conexión entre 3 órganos que tiene la mujer, que es fundamental, es imprescindible, y es la que se encarga de producir todo esa planificación tan exacta que tiene la mujer para conseguir la ovulación. Se denomina eje hipotálamo, hipófisis, gónadas o gonadal. El hipotálamo es una glándula que tenemos en el centro de la cabeza, bien por dentro, un poco por debajo del lóbulo frontal. Inmediatamente por debajo del hipotálamo aparece otra glándula, que es la glándula hipófisis, que tiene 2 partes, y ya vamos a ver cuáles son las 2 partes. Y las sustancias, lo que fabrican estas 2 glándulas, van a trabajar directamente sobre los ovarios, o sobre las gónadas en este caso, y lo van a estimular para que fabrique otras terceras hormonas que son las encargadas de trabajar sobre las células reproductoras. Para que vayamos sabiendo, el hipotálamo libera una hormona que la vamos a abreviar como GnRH, que es la
hormona estimulante de gonadotrofina. Pensemos en el nombre para que la entendamos bien y no nos olvidemos. Las gónadas son los ovarios de las mujeres y los testículos de los varones. Esas son las gónadas. Lo que fabrica el hipotálamo es un factor estimulante de gonadotrofina. O sea, va a estimular la fabricación de una sustancia que va a estimular a las gónadas. O sea que el hipotálamo no va a tener una conexión directa con los ovarios. Es un gen liberador de gonadotrofina. El segundo paso, la escala intermedia de todo ese eje, está dada por la hipófisis. La hipófisis recibe el factor estimulante, eso que fabrica el hipotálamo, el factor liberador, el GnRH, lo recibe la hipófisis y produce las dos primeras hormonas más importantes que va a tener la mujer, que son, abreviándolas, la LH y la FSH. La LH recibe el nombre de luteinizante, hormona luteinizante, está abreviada en inglés y queda como LH, es la hormona luteinizante. Y la otra hormona que fabrica la hipófisis es la FSH u hormona folículo estimulante. Folículo estimulante. Va a estimular a la fabricación del folículo. Ya vamos a ver cómo influyen estas dos hormonas directamente sobre los ovarios. Seguramente escucharon alguna vez lo que es una retroalimentación negativa. Y ya lo vamos a explicar. En este caso, hay un ejemplo bien claro de lo que es la retroalimentación negativa entre distintos órganos. La LH y la FSH de la hipófisis van a trabajar directamente sobre los ovarios, que van a producir otras dos hormonas que son las más conocidas y no menos importantes, ¿no? Acá lo tenemos al dibujito. El hipotálamo estimula la formación de GnRH. A través del GnRH estimula la formación de la hipófisis de LH y FSH. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aumenta la concentración en sangre de lo que produce el hipotálamo, del GnRH, se estimula la hipófisis para fabricar LH y FSH. Cuando aumenta lo que libera el hipotálamo, empieza a trabajar la hipófisis con la LH y la FSH y suben en sangre la LH y la FSH, se inhibe el hipotálamo, deja de producir GnRH o el factor estimulante de la gonadotrofina. Y cuando aumenta la LH y la FSH, además de inhibir al hipotálamo, estimulan a los ovarios. Los ovarios van a fabricar estrógeno y progesterona, que son dos hormonas que nos van a llevar un capítulo aparte, porque son muy importantes. Y cada una va a tener una función determinada. Cuando el ovario fue estimulado por la hipófisis y empezó a fabricar estrógeno y progesterona, y el estrógeno y la progesterona subieron en sangre, la hipófisis se empieza a inhibir, o sea que se empieza a inhibir la LH y la FSH, que son las encargadas de estimular al ovario para que fabrique las células reproductoras, los óvulos. Folículo estimulante estimula el folículo ovárico y luteinizante trabaja sobre el cuerpo lúteo. A la vez estimulan a los ovarios para que fabriquen estrógeno y progesterona, que van a tener una función específica y determinada durante lo que sería un embarazo. Porque ¿qué tenemos que pensar de todo esto? Que la naturaleza no nos creó para que la mujer, después de su ovulación, menstrue.
Los creó para que la mujer, después de su ovulación, se reproduzca. Ese era el objetivo principal de cuando la naturaleza. El objetivo era que nos reproduzcamos. Por eso, la Biblia dice lo que decía la primera imagen de este trabajo. Bueno, si la mujer no se reproduce, es decir, si no se fecundó ese óvulo por un espermatozoide, ¿qué va a pasar? El estrógeno y la progesterona van a dejar de servir, van a dejar de ser útiles, y ya vamos a ver cómo disminuye su concentración en sangre. Entonces, venimos con este eje hipotálamo-hipófisis-gónadas. El hipotálamo estimuló a la hipófisis y dejó de trabajar. La hipófisis estimula a los ovarios y deja de trabajar cuando suben en sangre el estrógeno y la progesterona. Y cuando el estrógeno y la progesterona hacen que la hipófisis deje de trabajar y baja la LH y la FSH, se estimula el hipotálamo, porque el GNRH aumentaba cuando la LH y la FSH estaban disminuidas. Entonces, esta imagen nos muestra bien lo que es una retroalimentación negativa por el lado de la derecha y positiva por el lado de la izquierda. Y fíjense que la retroalimentación positiva está dada durante los días 12 a 14 del periodo femenino. Eso no es importante ahora. Quiero que entiendan cómo es el camino de esto. Empezamos con el hipotálamo. Cuando el hipotálamo fabrica el GNRH, se estimula la hipófisis, que fabrica la LH y la FSH. Cuando la LH y la FSH aumentan, se inhibe el hipotálamo y se estimula el ovario. Cuando el estrógeno y la progesterona del ovario aumentan, se inhibe la hipófisis y se empieza a estimular el hipotálamo. Y van a pasar cosas diferentes según si la mujer se embaraza o si no se embaraza. Obviamente que sí. Bueno, acá tenemos lo que es la imagen del hipotálamo y la hipófisis. Las células, como liberan, no nos importa mucho. Es más o menos para que lo tengan presente. Esto es lo que les estaba explicando recién, cómo trabaja una sobre la otra. Las de la hipófisis, perdón, la del hipotálamo, la habíamos nombrado antes, es la hormona liberadora de gonadotrofina, GNRH, y se va a encargar de estimular a las células de la hipófisis para que produzcan LH y FSH. Las hormonas de la hipófisis, la LH primero. ¿Qué hace la LH? Estimula el ovario para producir estrógeno. La LH estimula el ovario para el estrógeno. Los estrógenos hay de distintos tipos y ya lo vamos a nombrar después. Determina, o sea, se encarga de decir cuándo se va a romper el folículo y por lo tanto va a decir cuándo la mujer va a ovular, cuándo se va a liberar el óvulo. Y posteriormente determina la formación del cuerpo lúteo. Entonces, la LH u hormona luteinizante, estrógeno, folículo y cuerpo lúteo. ¿Qué hace la otra? La FSH u hormona estimulante del folículo. Estimula a las células, algunas células determinadas del ovario, en este caso las células de la granulosa, para que produzcan estrógeno también. O sea, la LH y la FSH se van a encargar de estimular el estrógeno y en segundo lugar, o de una manera diferente, también a la progesterona, y ya lo vamos a ver. Hormonas del ciclo femenino en los ovarios. Las hormonas esteroides, las más importantes, las que más se dosan en sangre, las más fáciles de buscar en sangre para saber si la mujer está en un estado X de su ciclo. Las más importantes son los estrógenos y la progesterona. Los andrógenos también lo tiene la mujer,
pero ya vamos a ver para qué. Los andrógenos en sí van a servir para ayudar a la fábrica de estrógeno, solamente para eso. Y después el ovario tiene otras hormonas de menor importancia, pero que nunca faltan, como la inhibina, la relaxina y la activina, que ya le vamos a explicar cuál es la función de cada uno. Empezamos con el estrógeno, que es, desde mi punto de vista, la más importante de todas. Hay 3 tipos de estrógeno, de primer enlace, segundo enlace y tercer enlace. Por eso tenemos la estrona, el estradiol y el estriol. ¿Qué hacen los estrógenos? Desarrolla y mantiene las estructuras reproductoras de la mujer y los caracteres sexuales, perdón. Entonces, son las que va a definir el aspecto de los órganos sexuales externos de la mujer y también la distribución de la grasa y algunas otras características propias de la mujer. Mantiene el balance electrolítico, es importante también, y favorece a la fabricación de proteínas. Tienen algunos efectos indeseables los estrógenos, que después se los voy a nombrar, a ver si no los tengo acá. Niveles moderados de estrógeno en sangre inhiben la liberación de la GnRH hipotalámica con la reducción del LH. O sea, sí, niveles moderados de estrógeno. Si la mujer se embaraza y mantiene un nivel moderado de estrógeno, se va a inhibir la GnRH y la LH y la FSH. Y esta es la base del mecanismo de acción de los anticonceptivos. Tener una concentración en sangre adecuada para que no se generen, para que no se fabriquen las hormonas de la hipófisis, que son las que van a estimular para que la mujer fabrique sus óvulos. Entonces, entiéndanlo así, brevemente por ahora, porque después lo vamos a explicar más profundo. La concentración en sangre de estrógeno y de progesterona van a ser las responsables de que la mujer no ovule. ¿Qué hace la progesterona? Piensen en el nombre de la hormona, progesterona. Está a favor de la gestación, o sea, va a ser la hormona que le dé las mejores condiciones al implante y al mantenimiento del bebé durante los 9 meses. Progesterona, a favor de la gestación. Actúa en el útero, preparando el endometrio, que es la capa más interna, para que se implante el ovocito. O sea, el embrión, el huevo fertilizado. Y actúa sobre las mamas, produciendo el desarrollo de los acinos mamarios, los que posteriormente van a dar lugar a la producción de la leche materna. O sea, ya cuando la mujer está preparada para embarazarse, la progesterona le da las mejores condiciones al endometrio, al útero, y empieza, o sea, la progesterona le da casa y comida al bebé, porque le mejora el útero y le aumenta la fábrica de leche. La progesterona. Tenemos andrógenos que, como yo les dije, sirven para ayudar a la síntesis de estrógeno. Y después tenemos las otras hormonas que habíamos nombrado, de poca importancia, pero presentes siempre. Inhibina, que inhibe la secreción del hipotálamo y de la hipófisis, en menor importancia que el estrógeno. La activina, que estimula la secreción de la hipófisis, o sea, sería contrario a la inhibina. Y la relaxina, que está presente en el momento del parto. Sirve para la dilatación y la relajación de los músculos del cuello uterino. Inhibina, activina, relaxina, sépanlo nomás, pero no les va a cambiar nada. Entramos derecho en el ciclo menstrual y lo definimos en 3 etapas importantes. Acá lo vamos a manejar al ciclo menstrual. Hola, ¿cómo? Bueno, pensé que preguntaba. Vamos a manejar el ciclo menstrual desde el punto de vista del sangrado.
y lo vamos a dividir en premenstrual, menstruación y el postmenstrual. Y fíjense los dibujos de abajo, las características de el óvulo y los ovarios en cada una de las etapas. Fíjense también que el endometrio en la primera etapa, en la premenstrual, está muy engrosado. Ya tenemos una etapa premenstrual, estamos hablando de el último, más o menos desde el día 20, del día 20 al día 28, del día 18 al día 28, para dividirlo en 3 partes. La etapa premenstrual tiene un endometrio grueso, cuyas células después se van a descamar y van a salir en forma de coágulos sanguíneos. Por eso yo les dije que no era sangre, eran coágulos de sangre unidos a las células de descamación del endometrio. No es sangre pura lo que tenemos ahí en la menstruación. En la etapa de menstruación vamos a tener el canal cervical y la vagina dilatadas y abiertas de alguna manera para que se pueda eliminar todo ese resto que se pierde en forma de sangre. Y en la ovulación, en la etapa postmenstrual, que es cuando ya comienzan los primeros días del ciclo, vamos a tener nuevamente cerrado el endometrio, el cuello y la vagina, y vamos a tener que comienza el crecimiento del endometrio, o sea, de las paredes del útero, de las paredes internas del útero. Bueno, esto es la fisiología femenina desde el punto de vista de la menstruación. Acá están los dibujos de las hormonas que se producen en cada lugar y lo que hace cada una de ellas. Es más o menos lo que dijimos hasta recién. Y después aparece la concentración en sangre de cada una de las hormonas en las distintas etapas del ciclo femenino. Dijimos que la LH y la FSH empiezan a crecer y tienen un pico máximo en el punto medio del ciclo, al igual que el estrógeno. Pero ustedes fíjense que, ¿qué es lo que permite que tengamos un aumento de las hormonas hipofisarias? Que haya un estrógeno en concentración baja, como tenemos en la primera etapa, en los primeros 10 días. Tenemos estrógenos bajos, progesterona baja también, pero la LH y la FSH están bajas y empiezan a subir. La que más sube obviamente es la LH. Después, cuando esas dos hormonas ya hicieron su trabajo, desaparecen, bajan nuevamente, porque el trabajo de ella era trabajar sobre las células del ovario y favorecer a que los ovarios fabriquen el estrógeno y la progesterona. Bueno, esta concentración alta de estrógeno y progesterona hacen que la LH y la FSH se inhiban y desaparezcan, como lo vemos en la segunda mitad del periodo. Cuando aumenta la concentración de estrógeno y de progesterona, la LH y la FSH desaparecen. Y lo vemos en la segunda quincena o la segunda mitad, los segundos 14 días del ciclo femenino. Y en la parte de abajo vamos a tener el estadio de los óvulos y el estadio del grosor del endometrio. El grosor del endometrio empieza a crecer más o menos desde el día 8, llegando al máximo en el día 15, y ahí se mantiene en un grosor bastante importante, porque es todo el momento donde supuestamente se podría implantar el bebé. Y eso va de la mano con el desarrollo de la célula ovárica o el óvulo, que acá vemos en el renglón anterior cómo se va desarrollando y cómo va creciendo. Todo eso esperando que ese óvulo sea fecundado por un espermatozoide. Les puse este primer dibujo porque es donde más claro está, donde mejor se ve para mí la imagen. Este segundo dibujo es el que mejor nos muestra un detalle, que es el flujo menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora.
Y les puse este tercer dibujo, porque fíjense que abajo de todo tiene desde el día 8 hasta el día 16 un hombrecito, un nenito dibujado, un bebé. Y seguramente todos entienden lo que eso quiere decir. Desde el día 8 hasta el día 16 tenemos chances, posibilidades de que la señorita quede embarazada. Entonces, si están buscando procrear, las relaciones sexuales tienen que estar entre el día 8 y el día 16 del ciclo. Díganme algo que no sepan, no me van a decir, porque más vale que todos lo saben a eso. El color verde y amarillo y rojo es más o menos, el rojo está representando el sangrado y el verde y la libertad. ¿Por qué va a ser desde el día 8 hasta el día 16 la posibilidad de que haya embarazo? Si pensamos que la mujer ovula en el día 14 o en la segunda mitad del día 13 y que el óvulo sobrevive 3 días, vamos a tener desde ese momento, desde el día 13 o 14 hasta el día 16, los 3 días de vida del óvulo, 14, 15 y 16. El óvulo muere al tercer día de fabricado, si no es fecundado, obviamente. El que se toma su tiempo es el espermatozoide, que puede vivir hasta 5 o 6 días. Por eso, desde el día 8, el espermatozoide que quede retrasado en el útero y pueda vivir 6 días, va a fecundar el óvulo en el día 14. Entonces, desde el día 8, no tener contacto con el espermatozoide, y hasta el día 16 tampoco, porque el óvulo puede seguir vivo. Los que quedan vivos desde el día 8 hasta el día 14 son los espermatozoides. Eso está comprobado y eso es así. Se ha hecho estudios de la temperatura femenina en estos días y se ha registrado que hay mayor temperatura durante las etapas de la ovulación. O sea que lo podemos comprobar a través de la medición de la temperatura también. Queda listo, queda terminada la fisiología de la mujer, la fisiología reproductora de la mujer. Y entonces vamos a hablar de farmacología y no directamente de farmacología. Vamos a empezar a hablar de anticonceptivos. Y no todos los métodos anticonceptivos son farmacológicos, y eso también lo saben. Acá están todos o casi todos, por lo menos los que están descritos, si me conocen alguno que me olvidé, díganmelo, los métodos anticonceptivos conocidos. Empezamos con los más comunes, los anticonceptivos orales, siguen siendo los más comunes, anticonceptivos inyectables, el método Billing, el coito interrumpido, el condón masculino y femenino, diafragma, dispositivos intrauterinos o DIU, espermicidas vaginales, esponja anticonceptiva vaginal, implantes subcutáneos, ligadura de trompa, vasectomía, la píldora de emergencia o la píldora del día después y el control con la temperatura basal. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Ningún método anticonceptivo tiene el 100% de efectividad. Pregunta de examen, hagan un recuadro al lado. Ningún método anticonceptivo tiene el 100% de efectividad. Y está definido que los anticonceptivos orales poseen una efectividad del 99,99, siendo los más efectivos, siendo los más seguros como anticonceptivos. Ninguno tiene el 100% de efectividad. Y eso está comprobado. Los días, los primeros que indican los ginecólogos, los primeros que eligen las mujeres cuando lo van a empezar a hacer por su cuenta. Anticonceptivos orales.
¿Cómo los vamos a clasificar? ¿Quién vino? Franco está. Lo vamos a clasificar en monofásicos, que pueden ser macrodosificados, microdosificados, eso no es tan importante, y trifásicos. Y vamos a ver los intermedios que hay, porque vamos a llegar hasta los cuatrifásicos y ya se los voy a explicar. Tenemos los mensuales, la mini píldora o anticonceptivos solamente de progesterona. Estos son los farmacológicos, si no me olvido de alguno. Ah, bueno, la píldora del día después, pero esa la puse aparte porque se las voy a explicar aparte. Esperen un minuto. ¿Preguntas hasta acá? Nada, seguimos. Seguimos. Bien. ¿Puede ser que haya un método también anticonceptivo que era el parche? O antes cuando trabajaba en farmacia se vendía. Sí, sí, también está incluido acá. Se lo voy a nombrar después. Bien, no lo puse como los farmacológicos, pero es farmacológico, muy bien. Farmacológico, sí, ok. pero está al final del Power, aparece. Ah, ok. Y el otro que no les puse acá es la píldora del día después, pero también se las nombro. Bueno. Empezamos con los combinados monofásicos. ¿Por qué se llaman monofásicos? Porque tienen todas las pastillas, todas tienen la misma concentración de estrógeno y progesterona. Todas las pastillas que toma la mujer tienen la misma concentración de estrógeno y progesterona, que no es algo natural. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene todo el ciclo la misma concentración de estrógeno y progesterona, y lo vimos en los cuadros que les mostré recién. El estrógeno y la progesterona aumentan su concentración en sangre hacia la segunda mitad del ciclo. Entonces no es normal que le pongamos a la mujer una concentración igual de estrógeno y progesterona durante todo el ciclo, porque no es así. Sería algo antifisiológico. Bueno, todas tienen la misma concentración, como les decía, de allí la denominación de monofásico. Todos actúan de igual manera. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? ¿Por qué los anticonceptivos son anticonceptivos? Porque inhiben la ovulación al inhibir a las hormonas de la hipófisis. Inhiben a la FH y la FSH por algo natural, por algo fisiológico, y de esa manera no se fabrica el óvulo y no hay posibilidad de que la mujer se embarace. Ese es el mecanismo de acción de los anticonceptivos hormonales. Inhiben la ovulación por inhibición de las hormonas LH y FSH de la hipófisis. Pregunta de examen. Mecanismo de acción de anticonceptivos orales. ¿Cómo se toman los combinados monofásicos? Una vez al día, preferentemente a la misma hora, durante 21 días. Se comienza el primer día de la menstruación. Luego de tomar toda la caja, se hace un intervalo de 7 días sin tomar. Ahora les voy a decir otra cosa, en el que se comenzará un sangrado. En ese sangrado, en esos 7 días, va a empezar el sangrado. En estos 7 días se conserva la protección anticonceptiva. No hace falta poner otra cosa. Al 8º día se empieza con una nueva caja de anticonceptivos, aunque la mujer siga sangrando. Entonces, empezamos el primer día, tomamos toda la caja, las 21 pastillas, tomamos esos 7 días restantes, quedan libres y al 8º día se comienza con una nueva caja, aunque todavía esté sangrando. Algunas presentaciones traen 28 comprimidos, pero vamos a tener las que tienen los últimos 7 sin hormonas y las que tienen los últimos 7 con hormonas. Las que tienen los últimos 7 con hormonas evita el sangrado, que lo toman algunas deportistas, etcétera, gente que viaja mucho, mujeres que viajan mucho y que no quieren sangrar. Las que no tienen concentración de hormonas lo toma la gran mayoría de las chicas y sí presentan sangrado de una manera natural. Los combinados monofásicos que han ido evolucionando
de primera generación, de segunda y de tercera, presenta a los de tercera generación como los mejores, como los más actualizados, y también los empieza a llamar bifásicos, que sería el paso siguiente al monofásico. ¿Por qué lo llaman bifásicos? Porque tenemos un mejor control del ciclo, porque produce unos cambios mínimos de concentración de estrógeno y progesterona, aumentándolo en la segunda mitad. No es algo importante, no es algo que la mujer se pueda asustar y valga la pena remarcarlo, pero se han llegado a llamar bifásicos porque presenta un mínimo cambio de la concentración durante las 21 pastillas que contiene la caja. Hay un menor sangrado, un menor manchado, y las metrorragias por la disrupción, o sea, las metrorragias por el corte de la hormona, prácticamente se puede evitar eso con los bifásicos, porque no tenemos una diferencia de concentración tan marcada como teníamos en los monofásicos, que en el día 21 cortaba directamente la concentración de hormona y tenía 7 comprimidos sin hormonas, o sin comprimidos directamente. Eso lo hace más lento y tiene esa característica, tiene menos sangrado y menor cantidad, menor duración del sangrado fuera de la fecha. Menor cantidad y en relación al tiempo también mejor. Después aparecieron los trifásicos. ¿Por qué? Porque tienen 3 concentraciones diferentes de hormonas durante toda la cantidad de pastillas que tengamos. Durante las 21 pastillas vamos a tener 3 concentraciones diferentes de hormonas y se asemeja lo más natural posible a la fisiología de la mujer. Es lo más parecido a la fisiología de la mujer, pero con concentraciones de estrógeno y progesterona en la primera etapa, para que no haya crecimiento, no haya producción de LH y de FSH en la hipófisis. Vamos a tener una concentración porcentualmente, digamos, similar a la fisiológica, a la natural de la mujer, pero vamos a tener un poco más en cantidad de lo que tiene la mujer normalmente durante la primera etapa, para que la LH y la FSH no se desarrollen, porque es la base del mecanismo de acción de los anticonceptivos. O sea, mantiene eso, mantiene la inhibición del folículo, del óvulo, pero hace que la mujer lo pase lo más naturalmente posible. No lo veníamos consiguiendo hasta ahora. Bueno, a ver. Ahí están detallados los cambios en la concentración hormonal. Los estrógenos son similares en todas, aumentando levemente en la mitad del ciclo, y la progesterona aumenta en forma progresiva, siendo sensiblemente más elevada los últimos 7 comprimidos. Entonces, fíjense, vamos a volver a los dibujos. Bueno, fíjense que el estrógeno y la progesterona en la primera etapa están prácticamente nosotros. Entonces, por eso se desarrolla la LH y la FSH. Si nosotros le damos hormonas en esta etapa, no se van a fabricar las 2 hormonas de arriba. Y lo que hacen los trifásicos es mantener esa diferencia de estrógeno entre la mitad del ciclo y el comienzo, pero sin dejar sin estrógeno el comienzo, porque si no, se generaría la LH y la FSH. Bueno. Vamos a los trifásicos, ahí está. Es importante que la toma sea ordenada, se respete la numeración de los comprimidos, porque vienen numerados. La idea es asemejarse al ciclo normal de la mujer, y la primera caja se inicia tomando el primer comprimido al 5º día del ciclo menstrual. Ya eso después lo vamos a detallar mejor. Pero supóngase que la mujer quiere empezar antes, bueno, el primer ciclo tendrá que cuidarse con algún otro método y comenzaremos a tener la anticoncepción en el segundo. Los combinados trifásicos también tienen los últimos 7 comprimidos muy baja en la concentración de hormona,
lo que aparece en los últimos 7, pero la empieza a levantar en el primero, en el del primer día. Entonces, como aparecería un cuarto cambio en la concentración de las hormonas dentro de la caja de la medicación, le pusieron el nombre de cuatrifásico, porque tiene una cuarta fase. En realidad es lo mismo de antes, porque ninguna tenía en los últimos 7 días, pero lo que hacen estos es agarrarse de esa falta de hormonas que hay en la última etapa y ponerle el nombre de cuatrifásico. No cambia nada, sigue siendo lo mismo, pero se aprovecha. Bueno, ¿qué pasa si se olvidan de tomar un anticonceptivo oral? Va a depender de algunas cosas. Si transcurrieron, primero para empezar, si transcurrieron menos de 12 horas del horario habitual de la toma, se lo toma en ese momento y seguimos adelante y no pasa nada. No tienen que tomar ninguna otra medida. Hasta 12 horas del horario habitual. Si pasaron más de 12 horas del horario habitual, vamos a tener que tener en cuenta si estamos en la primera o en la segunda semana de la toma del anticonceptivo. O sea, si estamos entre el día 1 y el día 14. Si estamos ahí y pasaron más de 12 horas, tomamos la pastilla olvidada, aunque esto signifique que tengamos que tomar 2, o sea, la de ese día y la del día anterior que nos olvidamos, las tomamos a las 2 juntas, y hay que usar preservativo o algún otro método durante los 7 días siguientes. O sea, vamos a seguir tomando, pero tenemos el serio riesgo de a lo mejor no estar protegidos. O sea que hay que tomar otra medida de precaución. Bueno, si pasaron más de 12 horas del horario habitual y estamos en la tercera semana, tenemos 2 opciones. Una, interrumpir la toma de pastillas, tirar el resto de pastillas que quedaban en la caja. La fecha menstrual se va a adelantar por deprivación, ya les voy a explicar lo que es eso, y habrá eficacia anticonceptiva, van a estar protegidas. Esa es una opción si estamos en la tercera semana. Y si estamos en la... esa es la opción si estamos en... se lo puse mal. Bueno, esa es la opción si estamos en la... No, perdón. Tenemos 2 opciones si estamos en la tercera semana. Eso ahí. Una es interrumpir las pastillas y desechar el resto. Y la otra es tomar la pastilla olvidada inmediatamente, aunque signifique tomar las 2 pastillas juntas, continuar tomando los comprimidos hasta terminar la caja, no tirarla, en el caso anterior habíamos dicho de tirarla, acá no la tiramos, y comenzar una caja nueva inmediatamente sin ese periodo de 7 días. Y si en caso que la caja traiga las 28 pastillas sin hormonas en las últimas 7, las desechamos esas últimas 7 y empezamos a tomar una nueva. O sea, empezamos un ciclo nuevo en ese momento que después la misma caja, la presentación de la misma caja del medicamento se va a encargar de normalizar. Entonces, las 2 opciones si estamos en la tercera semana es cortar las pastillas, tirar todas las que quedan, va a venir una menstruación importante, habrá eficacia anticonceptiva y se va a cambiar la fecha de la menstruación. Y el otro caso, la otra opción es seguir adelante y no cortar cuando llegamos a los 7 días de supuestamente de descanso, que no son de descanso, sino serían de deprivación. Los anticonceptivos menstruales, que generalmente son los inyectables, un comprimido o una inyección, que puede ser cualquiera de las 2, tienen una alta concentración de estrógeno de depósito, estrógenos fabricados en sustancia aceitosa que lo hace liberar muy lentamente. El nombre de la droga es el quinestrol y está asociado a una progesterona, como tendría que ser. El problema de esto es que cuando se corta el efecto y la mujer tiene que tener su menstruación, el sangrado es importantísimo, es muy grave, es muy grande y puede crear algunas irregularidades con respecto a cómo venía la mujer menstruando antes. Hay una muy buena protección anticonceptiva, eso no hay problema, pero como el estrógeno es de depósito, no se puede precisar que se libere
tan exacto como uno necesitaría que lo haga. En realidad son poco utilizados, pero hay mujeres que lo usan. Las mini píldoras o anticonceptivos de progesterona, las que no tienen estrógenos. ¿Cómo trabajan? Trabajan modificando la parte química del moco vaginal y cervical, entonces hace que el espermatozoide no pueda ascender y no pueda progresar hacia la cavidad uterina. No es muy seguro, no tiene el mismo mecanismo de acción que los otros anticonceptivos que tenían estrógeno y progesterona, porque estos se utilizan durante la lactancia. Los anticonceptivos solo de progesterona están indicados durante la lactancia en mujeres que tienen contraindicación del uso de estrógenos, mujeres que han tenido algún infarto o una ACV o generación de trombos o que tienen nódulos mamarios importantes que pueden desarrollar un cáncer de mama después. Y en lo que es la perimenopausia, si quieren no dar estrógeno. La perimenopausia, el estrógeno por la vasodilatación que produce son los causantes de esas sensaciones de calor intenso que tiene la mujer. Entonces, si queremos tratar la menopausia sin estrógeno, sin la presencia de calores, estaríamos dando solamente progesterona. Puede ser que la mujer quede embarazada mientras está tomando esa pastilla porque está dando de mamar. Tiene menos chance, es menos efectiva que el anticonceptivo oral con estrógeno y progesterona. Pero la protección es importante, hay protección, porque, como te dije, le modifica la permeabilidad, le modifica el campo, le embarra la cancha al espermatozoide, entonces no puede subir, Claro. No se la hace fácil. Pero no, he conocido mujeres que me han dicho que estaban tomando la pastilla igual, pero que es otra, porque le dan mientras están dando de el pecho a los bebés y han quedado embarazadas, por eso pregunté. Se está por apagar la compu. Si alguien puede poner su power en la pantalla, bueno, en cualquier momento se va a apagar. Las inyectables entonces tenemos de primera generación, de segunda y de tercera o trimestrales. Las trimestrales obviamente tenemos una concentración muy alta de estrógenos, de gestágenos de estrógenos, ¿sí? Como decía, de estrógenos de depósito, es muy alta la concentración y los mismos efectos indeseables que tenía en la común van a estar mucho más ampliados las que son trimestrales. El problema con estas es que cuando lo retiramos no podemos precisar que la mujer tenga un ciclo regular inmediatamente, por un lado, y no estamos seguros tampoco si tenemos protección anticonceptiva, ¿no? Más vale. Farmacocinética de los anticonceptivos orales, se absorben bien por vía oral, a partir de la hora o 2 horas de la toma tienen su concentración máxima en sangre, tiene un efecto del primer paso hepático importante, o sea, el hígado roba bastante, la biodisponibilidad se hace más chica, tiene una biodisponibilidad del 40%, vida media de 25 horas, se metaboliza en el hígado, se elimina por orina y heces. Bien por milagro. Bien. ¿Cuándo están indicados los anticonceptivos orales? Mujeres que no quieren quedar embarazadas y mujeres que tienen enfermedades que contraindican un embarazo, y esto sería una indicación mucho más precisa, una neuropatía crónica con compromiso renal o compromiso cardiovascular que no permita soportar un estado de gestación, hepatopatías, cardiopatía, como les digo, enfermedades tromboembólicas que podrían generar trombos venosos en los miembros inferiores con las consecuencias nefastas que sabemos, hipertensión pulmonar en la mujer, la que tiene falla respiratoria, no se aconseja embarazarse, fotoesclerosis, colágenopatía, la mujer que tenga algún cáncer, parejas en las que haya diagnosticado un alto riesgo de enfermedad genética para la descendencia, enfermedades de transmisión sexual
activa, aunque los anticonceptivos no nos protegen de la transmisión sexual en la pareja, y en el bebé tampoco, porque no permite la gestación del bebé, si no tampoco lo protegería. Enfermedad pélvica inflamatoria, trastornos psiquiátricos. A pesar de eso, muchas veces vemos mujeres con daño neurológico, con daño, trastorno de desarrollo neurológico, que llegan embarazadas. Bueno, ¿cuándo están contraindicados los anticonceptivos orales? Contraindicados. ¿Qué mujeres no pueden tomar anticonceptivos orales? Las mujeres que tienen enfermedades tromboembólicas, de mala coagulación, generación de trombos, problemas cardiovasculares, o sea, similar a las que, no a las que no podían quedar embarazadas, sí, pero sí similar a las que vamos a tener, que le habíamos indicado los anticonceptivos de progesterona. Tumores malignos de mama o de útero estrogénicos, siempre que la mujer va a empezar a tomar un anticonceptivo, lo correcto es que se haga una mamografía para ver si tiene nódulos que pueden aumentar su tamaño con la presencia de estrógeno. Cuando hay un daño hepático, cuando hay hemorragias genitales no diagnosticadas, porque tenemos que saber si la vamos a regularizar o no con eso. En la diabetes con complicaciones vasculares, dislipemia, yo se los pongo porque parece ridículo, pero los anticonceptivos están contraindicados en el embarazo. Sépanlo. Y he tenido, no lo pregunto más porque la verdad que no lo quiero preguntar más, pero he tenido exámenes que lo pregunté y pongo a quién se le indican los anticonceptivos, y en una de las opciones le pongo a las embarazadas y me lo han marcado, y realmente no lo entiendo, pero bueno, me lo han marcado. Eso es así, pero los anticonceptivos están contraindicados en el embarazo. Da risa pensarlo, pero sepan que ha pasado. Y la hipersensibilidad, o sea, la alergia a las hormonas anticonceptivas. ¿Qué hace la píldora del día después? A ver, método para evitar un embarazo no deseado cuando existió una relación sexual no protegida ni con preservativo ni con anticonceptivo. Consiste en tomar... bueno, chao. Sigo leyendo de lo que me presentan acá. Video. Si logrando. A ver, ¿cuándo logrando? Bien. Pasamos a la otra. La píldora del día después, ¿qué es lo que hace? Bueno, la píldora del día después tiene una gran cantidad de levonorgestrel, que es un estrógeno y progesterona, una concentración muy alta de las dos hormonas, que hace que el endometrio uterino, que lo habíamos visto, que se hacía bien ancho durante la segunda fase, durante la última etapa del ciclo menstrual, se hacía bien crecido, bien grande, lo que hacen es aumentarlo de tamaño rápidamente al endometrio, y al hacer un corte, o sea, al tomar una sola píldora con una concentración alta, lo dispara al endometrio y la concentración de hormonas se corta inmediatamente porque es una sola píldora. Ese endometrio que creció tanto de golpe se encuentra en un momento sin hormonas y ¿qué pasa? Se muere. Hace una isquemia, hace una falta de aporte sanguíneo y de oxígeno a las células del endometrio que se desarrollaron tan de golpe, y algunas veces lo he escuchado como la abstinencia del útero, ¿no? El útero empieza a recibir de golpe estrógeno y progesterona en gran cantidad, se desarrolla, crece, engorda, y de golpe se lo sacan, se muere. Se muere por una deprivación de hormonas. Esa es una maniobra farmacológica para tratar de que no haya implante, de que el bebé no pueda llegar a buen término. Ese es el mecanismo de acción de la píldora del día después. ¿Qué les quiero decir de la píldora del día después antes de que pasemos a la próxima imagen? No es un método anticonceptivo de rutina, por favor, porque no es normal tomar una concentración tan alta de hormonas para menstruar. No se agarren de eso, no tengan presente eso.
Y es más, en algunos casos, cuando no lo hacen inmediatamente, no están asegurándose de que el sangrado venga. Y puede traer consecuencias muy importantes. Pasamos a la otra imagen. No, pasar a otra. Una más y después volvemos a esta. Es un método de emergencia y solo para una emergencia. No es un método anticonceptivo natural, eso es lo que le digo. No es que va a decir, bueno, voy, sí, no me cuido, total, me tomo la pastilla y después no, por favor, porque van a terminar o quedando embarazada o teniendo... ¿Qué se ha visto? Se ha visto que embriones masculinos nacen con rasgos feminizados por la gran cantidad de estrógenos que se le dio al comienzo de su gestación. Ese es lo que más frecuentemente se ve y que puede pasar. Entonces, volvemos a la de otra para ver cuándo está indicada la píldora del día después. Entonces, después de una relación sexual forzada o de una violación, después de una relación sexual sin protección anticonceptiva, que es la más frecuente, después de una relación sexual con fallas en la protección anticonceptiva, porque puede haber pasado alguno de los accidentes que mencionan ahí. Rotura del preservativo, cálculo equivocado de los días, cuando se controlan con los días, eyaculación fuera de la vagina pero en la zona genital, la clásica sacada tarde, interrupción de la toma de los anticonceptivos orales, o puede ser una mujer, desapareció, mujeres que han tenido vómitos o alguna patología gastrointestinal que hubo trastornos en la absorción del anticonceptivo. Franco, no me estás presentando nada, pero bueno. Hay una de Milagros, pero está re chiquita. Enséñenme, a ver. Seguimos. Al revés. Bien, lo que sigue, las dos que siguen, una y otra. La otra, Franco. Bueno, la mejor eficacia de la píldora del día después es dentro de los 3 días. Dentro de los 3 días de haber tenido la relación sexual. Mientras antes se haga mejor, siempre mejor, como dice ahí en las primeras 6 horas. Pero nos puede llegar a servir hasta los 3 días posteriores, que son el periodo en que se define por concreto que se hace bien maduro el implante, o sea, se hace bien específico el implante. ¿Pasá, Franco, por favor? Bueno, acá está el mecanismo de acción. ¿Qué es lo que hace la píldora el día después? Trabaja en 3 partes distintas, tiene 3 efectos diferentes, pero lo más importante es la deprivación brusca del aporte hormonal al tejido del endometrio. Esa sería la causa principal. La siguiente. Bueno, empezamos a mostrar los distintos tipos de anticonceptivos. Acá tenemos los primeros, que están marcadas con los días de la semana, pero no están numeradas. Cada mujer sabe cuándo empezó. Tiene una flechita solamente para indicar hacia dónde hacia dónde vamos a ir consumiendo, para no volver. Aparte tiene el día marcado. Si tomaron hoy la del lunes, no van a tomar mañana la del domingo, van a tomar la del martes. Seguimos a la otra, que creo que es la numerada. Bien. Sí, esta lo que tienen es de diferente color. Fíjense que tienen 7 con un color diferente, que son las que no contienen hormonas. Y tienen las últimas de abajo, que son blancas.
parece, tienen distinta tonalidad. Pero pasá a la otra, porque había una que era numerada. No, bueno, ese es el método de control anticonceptivo con los días, muy poco usado y muy poco recomendado, pero hay parejas que lo usan. Pasada a la otra. El preservativo masculino, conocido condón, que tiene sus riesgos. Lo bueno del preservativo es que protege para las enfermedades de transmisión sexual. Es bastante efectivo, es muy efectivo, digamos, para eso. Y es bastante seguro también para la anticoncepción, aunque es menos seguro que los anticonceptivos orales. La siguiente, ese es el preservativo femenino. El preservativo femenino tiene dos anillos. Un anillo interno que va a estar cerrado y un anillo externo que va a estar permeable, va a estar abierto como un preservativo masculino. El anillo interno se adhiere al cuello del útero, queda comprimido ahí, apretado ahí, y el anillo externo queda expuesto en los labios vaginales y es el permeable para que tenga entrada, digamos. En la imagen que sigue te muestra cómo se coloca el preservativo femenino. Se coloca con 2 dedos, metiéndolo y se une, se aprieta en el cuello, en el cérvix. Es bastante incómodo, es más incómodo que eso, más incómodo que el preservativo femenino, ¿no? Es bastante incómodo, bastante inseguro también, y no todo el mundo lo sabe poner, no todo el mundo se lo sabe, no todas las mujeres se lo saben colocar bien. Yo una vez pregunté y hasta había mujeres que no lo conocían, que nunca lo habían usado en nada, pero no es lo más fácil de utilizar tampoco. Es muy poco práctico. Es seguro, tan seguro como el preservativo masculino, pero es poco práctico. Franquito, ¿pasás? ¿Se puede poner mucho antes, no como el masculino que se tiene que poner en el momento? Exactamente, ¿no? exactamente. De las Sí, mujeres. sí, eso es lo bueno, pero bueno, eso hay técnicas para aprender a colocarse el preservativo masculino, que es muy importante saber hacerlo, porque puede haber fallas por la mala colocación. Pasá el otro. Hay que saber que se usa una sola vez, es descartable, no es ni reesterilizable, ni lavable, ni nada. Pasamos al otro. Estos son los sombreritos, los famosos sombreros o tapones cervicales que se colocan hasta el fondo de la vagina y estarían tapando el cérvix, el orificio del cuello. ¿Estos sí son reutilizables? Eso sí, porque son de otro material. Pero no son muy seguros porque en el acto sexual se puede moverse. Cuando empieza la actividad, se sale, ese sombrerito se sale. Está comprobado y lo dice en el prospecto, digamos, en la indicación, tener cuidado porque se sale. ¿Por qué se los pongo? Son métodos anticonceptivos físicos, pero algunos tienen algo de farmacológico porque esos sombreritos pueden tener espermicidas, al igual que los preservativos. Pasada a la otra. Bueno, este es el DIU, el dispositivo intrauterino, que lo han... A ver, en un primer momento, cuando salió el DIU, hubo quejas porque no era anticonceptivo, sino que era abortivo. ¿Qué tenía? Al haber un cuerpo extraño en la cavidad uterina, cuando había implante de un embrión y empezaba a crecer el endometrio, la presencia de ese cuerpo extraño hacía que el útero rechazara todo el contenido que tenía y había sangrado con expulsión del implante, con expulsión del embrión. Eso está definido como un método abortivo, no anticonceptivo. Ahora le han agregado al contenido del DIU, le han agregado estrógenos y progesteronas de liberación lenta, entonces más o menos los 5 años, los 10 años que dicen algunos que sirve el dispositivo, tenemos liberación de hormonas, entonces podemos discutir qué es anticonceptivo y no es abortivo, pero queda a criterio de cada uno. Hay de cobre y hay de plástico, los más seguros son los de El cobre. DIU y el SIU o algo de eso, ¿no?
¿Cómo? Hay uno que tiene un nombre similar, no sé si uno era Diu y el otro Siu o algo de eso. Sí, pero me parece que no se los puse a ese. No me acuerdo cuál es ese. ¿Vos te acordás? No me acuerdo en este momento el nombre, pero sé que es lo mismo, pero con otro material hecho. Me parece que el de cobre Siu, era el Diu claro, ese y es el el Diu, otro pero tiene el otro no es otro de cobre. nombre. Por eso tiene un nombre similar, pero como es otro material, tiene otro nombre. Lo vamos a Sí. averiguar. Se los voy a averiguar. Vamos a leer o vamos a preguntar. Este que está mostrando ahí es este es el Diu colocado, perfectamente colocado, ese es en el fondo de saco, en el fondo, en el techo del útero. El Diu puede ser que si el Diu se encapsula o digamos se penetra dentro de del cuerpo del útero, digamos, atraviesa el endometrio y pasa el miometrio que queda adherido ahí, puede ser que haya embarazos que se implanten y que sigan todo su curso y que sea un nacimiento perfecto con el DIU incorporado. Obviamente que si el embarazo ya está vigente y a pesar de tener el DIU no se toca, no se intenta sacar el DIU porque sería una maniobra abortiva directamente. Eso pasa cuando el DIU digamos, como que se penetra, que se mete internamente en el fondo en el techo del útero. Pasamos. Bueno, esta es la esponja. Esto es fantástico, ¿no? Es bastante ridículo. La esponja tiene un uso similar al del sombrerito, al del tapón que se ponía en el cuello, en la entrada al útero, en el cuello del útero, en el canal. Esto es una esponja que se coloca de la misma manera, tiene contenido espermicida y tiene contenido que permite la lubricación, pero verdaderamente si hay cosas poco prácticas y poco interesantes es la esponjita, ¿no? Porque primero que no tiene una efectividad, en absoluto tiene una efectividad que valga la pena y hasta puede causar, no sé, puede causar risa con la esponja. Espérame con la esponja. Pasa, Franco. Ese es el implante, es lo último que ha salido, es bien chiquito, se coloca de manera subcutánea, directamente se eligen zonas que tengan poco contacto, que no estén con el roce externo, por eso se elige, por ejemplo, la cara interna del brazo, es la zona más usada en cualquiera de los dos brazos, no hay ninguna predisposición, tiene una durabilidad de 3 años y una liberación de hormonas de estrógeno y progesterona, lo más parecido a lo que es un ciclo fisiológico femenino posible, pero que hay otros que han agregado otras cosas también, algunos liberan analgésicos porque algunas mujeres tienen cefaleas, pero no han progresado esas cosas. Verdaderamente, lo más importante, lo que más se usan son los que tienen componentes hormonales. Dura 3 años, se pueden sacar, hay muchas mujeres que se han quejado de cefaleas por la presencia del implante, otras se han quejado por la erupción de la piel, o sea, le salen granos, se lo quieren sacar, les resulta incómodo, dicen que le duele. El 90% lo toma bien, lo acepta bien y es bastante seguro, no como los orales, pero hay muchas mujeres que se lo quieren sacar, se lo ponen y se lo quieren sacar. ¿Qué otro tenemos? Tenemos esta es la presencia del coso. Tenemos los métodos físicos, que serían la ligadura de trompa y la vasectomía. Son técnicas quirúrgicas que se los dos extremos de las trompas y la gran diferencia es que la ligadura de trompa femenina se puede recanalizar y la vasectomía masculina no. La vasectomía masculina es para siempre, es definitiva, y la trompa femenina con una cirugía, microcirugía o en algunos casos sin microcirugía, pero con
buena mano del ginecólogo se pueden recanalizar y las mujeres sean embarazadas nuevamente. O sea, cualquiera de las dos son útiles y no podemos hablar del 100% en la mujer porque hemos visto que los dos extremos, que si bien se cortan, se atan y se queman, los dos extremos de la trompa, se han quedado apoyados, no sé cómo ha sido la cosa, pero como el ovario sigue generando, porque recibe la influencia hormonal por sangre, el ovario sigue generando el óvulo, pero no hay forma de meterlo en el útero. Bueno, existió la forma porque hay mujeres que han quedado embarazadas y no se han hecho implantes in vitro. Así que eso puede pasar. Y en el varón, pasado un cierto tiempo, sí podríamos decir que es definitivo, pero es difícil precisar cuál es el tiempo exacto para que el varón empiece a dejar de tener espermatozoides viables. Entonces, el varón se hace la vasectomía hoy y te dice más o menos por 20, 25 días, 30 si queremos exagerar, no cuidarse con otro médico. O bien no lo hacen, o bien tienen espermatozoides de reserva por un mes o dos, y bueno, o bien pasó alguna otra cosa que mejor ni decir. Seguimos. Este es el anillo de silicona. Es algo bien elástico y duro, tenso. Lo podemos estirar y vuelve por su capacidad elástica que tiene y comprime de una manera importante. Se coloca en el cuello y es un medio físico, sería apretar, cerrarlo al cuello uterino para que impida el pasaje de los espermatozoides adentro. El anillo de silicona es reciclable, se puede usar, se puede lavar, todo. Es un poco más fácil de colocar que el preservativo femenino, pero no es lo más seguro que tenemos. Y después están los que habíamos dicho antes, apareció la pastillita esa, los dos anticonceptivos, que es la pastilla del día después, o a ver qué nombre tenía ahí, porque esto no me parece. Bueno, no importa. Pasamos, seguimos. Los parches, lo que vos nos decías, los parches, bien. Los parches, el mecanismo de acción es similar al de los anticonceptivos orales, porque son liberaciones permanentes de estrógeno y de progesterona. Si bien es bastante difícil de regular y es raro que se libere de una manera alterada, no son los más usados, no es el método anticonceptivo más usado. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos la posibilidad de que se despegue, tenemos la posibilidad de que la mujer haga una reacción alérgica. Hay mujeres que les han indicado que no tomen frío porque la vasoconstricción de la zona con frío puede hacer que no se absorba por un cierto tiempo la liberación de hormonas y no le produzca la anticoncepción esperada. Entonces, por varias causas es la menos usada, pero existe. Yo dejaría el tema de los parches para los analgésicos, para los parches que podemos manejarlo mejor. No para algo tan requiriente de exactitud como serían los anticonceptivos. A ver qué más dice. Bueno, puede provocar irritación sobre la piel y cada 7 días hay que sacarlo durante las 3 primeras semanas y la última no lo tenemos. O sea, tenemos que tener presente cuándo es el 7º día y ponerlo, hacer el cambio ahí, ¿no? Obviamente. No sé si hay algo más porque había bueno, esta es la foto del parche, y estaba en la presentación de causa frecuente de errores. O sea, no de falla del mecanismo de acción del anticonceptivo. Rotura del preservativo, expulsión del DIU, no tomar la píldora, mala colocación del parche, rotura del diafragma, el coito interrumpido mal hecho. Es decir, todas maniobras que no tendrían una relación directa con la farmacología, pero que pueden causar la falla de la anticoncepción. Esto es muy poco seguro, no hay que darle mucho
mucha importancia. Esto es lo que tienen las películas permicidas, tanto de la esponja como la del sombrerito, como la de los preservativos, porque no podemos guiarnos de un líquido espermicida donde tenemos que tratar de conseguir otra cosa, porque no podemos asegurar que sea espermicida para todos los espermatozoides. No podemos tener. Y después el retraso de más de 7 días en los parches, en la inyección, y el retraso del olvido en la toma de las pastillas de la oral. Había un cálculo, un índice, el índice de Pearl, que aparece ahí y que es el cálculo de cantidad de embarazos cada 100 mujeres por año que se cuidaban con distintos tipos de métodos anticonceptivos. Fíjense que yo no alcanzo a leer cuál era la primera, pero debe ser, si no es el implante, porque esto es una propaganda a favor del implante, si no es el implante tienen que ser los orales, y fíjense las últimas, la cantidad de mujeres que cada 100 mujeres llegaron a ver 28, 30 mujeres que han quedado embarazadas en un año con otros métodos. El índice de Pearl existe y tiene que estar bien hecho porque el que lo inventó lo hizo con el objeto de poder estudiar cuáles eran los métodos anticonceptivos más eficaces. Cuando se pone en manos de los que fabrican el implante y nos mienten con la información, bueno, pueden manipular la información y hacernos creer que el implante es el método más efectivo. Está comprobado en todo el mundo hasta el día de hoy que los anticonceptivos orales, los comprimidos, son los más efectivos. Lo que yo quería ponerles esto era para que ustedes sepan que existe ese índice para medir la cantidad de mujeres que quedan embarazadas. Y después hay otra cosa que mide la cantidad de mujeres que han quedado embarazadas con un cierto, este cuadro, con un cierto método anticonceptivo, y en la tercera columna la cantidad de mujeres que lo han vuelto a usar a ese método anticonceptivo. Y tiene alguna explicación, algunos detalles de por qué. La verdad que eso está bueno. Obviamente que no se los voy a pedir, pero la manera en que se han estudiado la efectividad de los métodos anticonceptivos nos abre la puerta para poder pensar en otra cosa. Yo creo que trabajar sobre la naturaleza, sobre la secreción hormonal de la mujer, tiene que ser lo mejor, lo menos malo, digamos, lo menos agresivo y lo más seguro para lograr la anticoncepción. Yo creo que bueno, sacando de lado la ligadura de trompa y la vasectomía, ¿no? Donde anulamos la producción, pero trabajar sobre la parte hormonal es lo más seguro y no tratar de poner espermicidas ni barreras al paso, porque la naturaleza tiene como objetivo reproducirnos y entonces va a buscar todos los métodos para cumplir su objetivo, no vamos a ganarle nosotros. Entonces, pasamos a lo más seguro, que no es 100% seguro, pero sigue siendo lo más seguro. ¿Qué tenemos que saber de este tema? La primera parte de la fisiología femenina no se las voy a preguntar. Esa última foto es para indicar que lo importante de todo esto es que tenemos una gran cantidad de opciones a la hora de la anticoncepción. O sea que si realmente queremos cuidarnos y no queremos tener hijos y estamos hablando de anticoncepción y no de control de enfermedades de transmisión sexual. Si no queremos tener hijos, tenemos muchas opciones para hacerlo. Nos puede fallar, obviamente que nos puede fallar, pero siempre hay que tener presente que tenemos una gran cantidad de posibilidades para que no pase. Les decía, ¿qué tenemos que saber? La fisiología no se la voy a pedir. Vamos a tener que saber todo lo que sea de anticonceptivos farmacológicos. Tampoco los físicos, no se los voy a pedir a los físicos. Los farmacológicos, los más usados, los anticonceptivos orales, cómo trabajan, cómo están compuestos, qué es lo que tienen, y el mecanismo de acción. O sea, no les voy a pedir la fisiología femenina ni las concentraciones hormonales en las distintas etapas del ciclo, pero lo necesitan saber para poder entender el mecanismo de acción de la droga, que eso sí se lo voy a pedir.
y las indicaciones y las contraindicaciones de los anticonceptivos orales, los efectos indeseables, y qué pasa si nos olvidamos en la toma de algún comprimido, cuáles son las distintas opciones que tenemos según el estadio y la cantidad de horas que hayan pasado del olvido. Nada más. Pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta con respecto a los Lo que quiera. anticonceptivos orales? Escucha. Decían que antes la concentración, o no sé, la droga que traían, traía muchos cambios en la mujer, como que engordaban, que les crecía más vello, que, bueno, varias cosas, y que ahora las que hicieron, las que salen ahora nuevas, evitan todo eso, ¿puede ser? Y bueno, sí, eso es porque justamente antes eran las monofásicas, tenía mucha cantidad de estrógeno y progesterona durante todo el ciclo, cantidades altas necesarias para inhibir a la hipófisis y al hipotálamo, pero no eran acorde a lo que la fisiología femenina presentaba, o sea, con las distintas variaciones en el primer periodo, en el segundo periodo, en el tercero, distintas variaciones en la concentración. Eso sí se logró con las trifásicas. Claro. Y las trifásicas realmente te dicen son más suaves. En realidad no es que sean más suaves, tienen una tecnología farmacológica atrás mucho más difícil y mucho más interesante, pero son mucho más efectivas también. Entonces, no es que sean más suaves, ¿sí? Y tenemos menos efectos indeseables, exactamente. Tenemos menos efectos indeseables, sí. Y menos alteraciones en la mujer. La mujer se siente mejor con las trifásicas. No sé, creo que alguien... Profe. Sí. ¿Escucha? Yo, con respecto a las pastillas del día después. Sí. No te escucho. Si Ahora yo me no te la escucho. tomo una hora antes o media hora antes, ¿funciona igual? Que con respecto a la pastilla del día después. ¿Me escuchás? Hola. Sí, te escucho perfecto, Pero, Profe. ¿vos escuchaste la clase? Sí, Bien. supongo que sí. Ajá. Asumo que sí. ¿Eh? Bueno, te contesto, no sé si me estás escuchando. Sí, Sí. lo que vos preguntás, sí, te lo Escucho. podés tomar. O sea, pasaría a ser la del día antes, no la del día después, lo que te digo. Pero porque sería una anticoncepción preventiva. Incluso tenés que estar segura de que vas a tener sexo, porque si no, capaz te la tomás al pedo. Pero la idea que, asumiendo de que sí, de que sabés de que lo vas a hacer y todo, Claro. lo vas a hacer. Pero como yo les digo, no es un método habitual, no debe ser un método habitual porque no es 100% seguro y porque puede tener daños en el bebé en el caso de que no se produzca la anticoncepción. Yo no lo recomiendo de ninguna manera y ningún ginecólogo te lo va a recomendar como algo preventivo, o sea, tomarla. Obviamente que sí, que si vos te la tomás, lo que vos preguntás, al fondo de la pregunta, sí, tiene que tener el mismo efecto. Ojo, no te la tomes tanto antes, tomátela capaz unas horas antes. Por tanto, 3 días antes, a lo mejor cuando llega el acto sexual estás sangrado. No importaría tampoco, pero seguiría siendo anticonceptivo, te quiero decir. ¿Entendiste? Sí. No es un método anticonceptivo de rutina, no debe ser, porque no está preparado para eso. Cuando métodos anticonceptivos con concentraciones altas de hormonas son las de depósito, las que tienen el quinestrol y las inyecciones. No la pastilla del día después. La pastilla del día después es un método anticonceptivo de emergencia, o así está presentado. Pero lo que vos preguntás, dejando eso de lado, sí, va a ser anticonceptivo aunque te lo tomes un rato antes. La pastilla del día antes le vamos a poner. Claro. Bien, entonces.
Bien. Vienen las vacaciones. Si quieren, si están aburridos algún día, si quieren, damos alguna clase en las vacaciones o qué, o alguna consulta, lo que sea. Y si no, nos vemos, no sé cuándo volvemos a tener clase, ¿en agosto? No sé, la verdad que no sé, no me acuerdo. Pero los voy a extrañar. Sí, en agosto. Así que háganme consultas porque los voy a extrañar. Chicos, nos vemos. Profesor. A sus órdenes. Nos vemos. Gracias, Chao. profe. Chao. Gracias, profe. Buen Hasta luego. proceso. Gracias, profe. No de nada. ¿Por dónde anda, profe? Iba a No importa. preguntar justo eso. ¿Dónde es eso? No importa. Ahí está. Ahí te tapé. Ah, profe, que tenga Que buenas tengan noches. lindas vacaciones, Bueno, profe. que anden bien, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.